El peso del silencio. Una vida entre la fama, los secretos y la redención. Durante más de 6 décadas, Ramón Palito Ortega ha sido una figura central en la cultura popular argentina. Ídolo de la música, actor carismático, productor visionario y hasta político influyente, ha transitado por casi todas las facetas del espectáculo y del poder. Pero detrás del brillo de los reflectores, se ocultaba una historia que ni las luces ni los aplausos lograban iluminar del todo. La existencia de un hijo que, durante décadas, fue mantenido en las sombras. Hoy, con 84 años, y la voz visiblemente quebrada por la emoción contenida, Ortega ha roto el silencio. En una entrevista exclusiva difundida por un medio de renombre argentino, el cantante confirmó lo que durante años fue un rumor que circulaba como un susurro entre bastidores. Sí, tengo un hijo fuera del matrimonio, y hoy quiero reconocerlo públicamente. La frase, breve pero cargada de peso, cayó como una bomba en el mundo del espectáculo y entre sus seguidores, generando un vendaval de reacciones, análisis y también una ola de apoyo inesperada. Un pasado que regresa. Para entender la magnitud de este gesto, es necesario volver a los orígenes del ídolo. Nacido en Lules, Tucumán, en 1941, Ramón Ortega tuvo una infancia marcada por la pobreza y el esfuerzo. Desde muy joven supo que el arte sería su tabla de salvación. Recorrió el país con su guitarra. Se convirtió en ídolo juvenil en los años 60 y consolidó una carrera de éxitos que lo catapultaron al estrellato. Sin embargo, como suele suceder con los personajes públicos, el ascenso meteórico trajo consigo una serie de relaciones fugaces, encuentros furtivos y vínculos que se perdieron entre giras, conciertos y cámaras de televisión. Fue en ese contexto, a fines de los años 60, cuando se habría producido la relación que derivó en el nacimiento de ese hijo no reconocido. Fuentes cercanas al entorno del artista, bajo condición de anonimato, revelaron que se trató de una relación breve pero intensa, con una joven admiradora durante una gira en el interior del país. Ella nunca pidió nada, ni fama, ni dinero, ni explicaciones. Solo deseó que su hijo supiera algún día quién era su padre. Y ese deseo, al parecer, quedó plasmado en una carta escrita a mano que el joven, hoy ya adulto, conservaría como único lazo con su progenitor. Un hijo en las sombras. Durante décadas, la identidad de ese hijo fue un misterio. En un país como Argentina, donde la figura de Palito Ortega es casi sagrada, muchos periodistas intentaron escarbar en ese capítulo oscuro. Pero Ortega, hábil y reservado, siempre desvió la conversación hacia su familia oficial. Evangelina Salazar, su esposa desde hace más de 50 años, y sus 6 hijos legítimos, entre ellos, el también famoso Sebastián Ortega, productor de televisión de éxito. Ninguno de ellos habló nunca públicamente sobre el supuesto hermano extramatrimonial. En el entorno familiar se manejó siempre un perfil de hermetismo y discreción. Pero el tiempo, como suele suceder, trae consigo cambios, grietas y también oportunidades de sanar. Según se ha sabido en las últimas semanas, el hijo fuera del matrimonio, cuyo nombre aún se mantiene en reserva, habría insistido en varias ocasiones en contactar a su padre, no por interés económico ni mediático, sino por una necesidad profunda de cerrar el círculo de su identidad. Fue ese contacto insistente y la inminencia de la vejez lo que habría empujado a Ortega a finalmente enfrentarse a su pasado. ¿El momento de la confesión? La entrevista que lo cambió todo tuvo lugar en la casa del artista, en Buenos Aires, en una tarde templada de otoño. Acompañado por su esposa, Ortega decidió hablar con el periodista de confianza que lo ha seguido durante gran parte de su carrera. No hubo cámaras, solo una grabadora encendida y un ambiente cargado de tensión emocional. El tiempo pasa y uno empieza a mirar hacia atrás. Yo no quiero irme de este mundo sin cerrar las heridas que abrí, sin dar la cara a las personas que lo merecen,
Ese chico, hoy hombre, merece mi reconocimiento. Fue un error mío, lo admito. No era el momento, no tenía el coraje, pero ahora, aunque tarde, quiero reconocerlo como lo que es. Mi hijo, dijo Ortega con los ojos húmedos. La confesión no tardó en convertirse en tendencia en redes sociales. La noticia fue replicada por todos los medios del país y cruzó las fronteras. La sinceridad del ídolo conmovió incluso a sus críticos, quienes reconocieron en su gesto una valentía poco común en el mundo del espectáculo, donde la imagen muchas veces prima sobre la verdad. Reacciones del entorno. Uno de los primeros en reaccionar fue su hijo Sebastián Ortega, quien emitió un escueto comunicado en el que expresó: «Esta es una decisión de mi padre, y como familia lo acompañamos en este proceso. Todo lo que contribuya a sanar y unir será bienvenido. No tengo más comentarios por el momento». También Evangelina Salazar, esposa del cantante, fue vista saliendo de la casa familiar con una expresión serena. Aunque no ofreció declaraciones directas, fuentes cercanas confirmaron que ha acompañado a su marido en todo este proceso de reflexión y decisión. Ella lo apoyó. Fue duro, claro, pero eligieron enfrentar esto juntos, dijo una amiga íntima de la pareja. La pregunta que muchos se hacen ahora es: ¿cómo será la integración de ese hijo en la vida pública de Palito Ortega? ¿Habrá un encuentro familiar? ¿Será presentado oficialmente a la prensa? Por el momento no hay confirmaciones, pero sí hay una certeza. El artista ha decidido dejar un legado de verdad, aunque llegue tarde. La figura pública y el hombre privado. Lo que más impacta del caso Ortega es la colisión entre la figura pública, siempre pulcra y cuidada, y el hombre privado, lleno de dudas, errores y contradicciones. Palito Ortega fue, durante décadas, una especie de ejemplo de familia tradicional, de éxito basado en el esfuerzo y los valores. Reconocer un hijo fuera del matrimonio desarma parcialmente ese mito, pero lo humaniza, lo vuelve más real, más cercano. Sociólogos y analistas culturales han comenzado a estudiar el impacto simbólico de esta confesión. Ortega representa una generación que aprendió a ocultar lo que no encajaba con el ideal familiar. Su confesión no solo tiene un valor personal, sino también social. Nos habla de una Argentina que está aprendiendo a aceptar sus sombras, dijo la profesora Beatriz Azcurra, de la UBA. Y no es para menos. En un país donde el machismo y el culto a la imagen siguen teniendo peso, un gesto de este tipo abre el camino a otros, más jóvenes, que quizás también cargan con historias ocultas, con vínculos no reconocidos. Un acto de amor, más allá del escándalo, del impacto mediático, de los análisis culturales. Lo que se impone es el gesto humano. Reconocer un hijo, aunque tarde, es un acto de amor. Y en el caso de Ortega, quizás también un intento de redención, de devolver algo de lo que la fama le quitó, de dejar en paz el corazón antes de despedirse del escenario de la vida. La historia, por supuesto, continúa. En los próximos capítulos conoceremos quién es ese hijo, cómo ha vivido su vida en las sombras y qué piensa hoy de su padre. Pero por ahora, queda flotando en el aire la frase que Ortega repitió 2 veces en esa entrevista: nunca es tarde para hacer lo correcto. El hijo oculto, una infancia entre sombras, y la incansable búsqueda de identidad. El primer capítulo de esta historia conmocionó al país. Ramón Palito Ortega, ícono de la música y la televisión argentina, finalmente admitió públicamente la existencia de un hijo fuera del matrimonio. Un secreto guardado durante más de 50 años, silenciado por el peso de la fama, la moral de otra época y los fantasmas del qué dirán. Pero detrás de esa confesión pública y catártica, existe una vida real, hecha de silencios, de preguntas sin respuesta y de una búsqueda que ha durado toda una vida, la del hijo oculto. En este segundo capítulo, ponemos el foco en ese hombre que, durante años, vivió con la carga de una identidad incompleta. Su infancia, su relación con la madre, las pruebas que reunió,
los intentos de acercarse a su padre y las huellas emocionales que deja crecer a la sombra de una verdad negada. Nacido del amor y del silencio. Corría el año 1969, cuando una joven de 23 años, llamada Alejandra, oriunda de Córdoba, conoció a Palito Ortega en el contexto de una gira musical. Según su testimonio, ella no era una simple fanática, sino una asistente de producción en uno de los teatros donde se presentaba el artista. Fue allí donde nació una relación breve, marcada por la intensidad del momento y por la falta de promesas. Nunca me vendió una historia de amor eterna. Fue un romance fugaz, lindo, pero sabía que su vida estaba en otra parte. Relataría Alejandra años después, en una entrevista que, hasta hace poco, había permanecido inédita. La relación duró apenas unas semanas, pero el resultado fue eterno. Un embarazo no planeado que ella decidió afrontar en soledad. En aquellos tiempos, ser madre soltera era todavía motivo de escándalo. Alejandra eligió alejarse del foco público y volver a su ciudad natal. Allí, en medio del juicio de la sociedad, nació el pequeño Matías, el hijo de Palito Ortega, aunque nadie lo supiera todavía. Crecer con un nombre incompleto. Desde temprana edad, Matías se sintió que algo no encajaba. Su madre siempre evitó hablar de su padre. Era como un tabú, pero no desde el enojo, sino desde el dolor. Sabía que no debía insistir, pero con el paso del tiempo, la necesidad de saber fue más fuerte. Confiesa en una reciente entrevista que brindó a una publicación nacional luego del reconocimiento público de Ortega. A los 10 años, descubrió una vieja carta guardada entre libros en la biblioteca de su casa. Era de Alejandra, escrita poco después de su nacimiento, dirigida a Palito. En ella no había reproches ni pedidos de dinero, solo una súplica. Quiero que sepas que este niño existe. No te pido que lo reconozcas públicamente, solo que sepas que existe, que respira, que lleva en los ojos algo de vos. Matías nunca supo si esa carta fue enviada o no. Su madre siempre esquivó el tema, y cuando él trataba de preguntar, ella respondía con evasivas llenas de tristeza. Fue así como empezó a forjarse la idea de que su padre era alguien importante, quizá demasiado importante como para hacerse cargo. A los 16 años, Matías ya había hecho su propia investigación. A través de revistas viejas, fotos de archivo y testimonios de conocidos, llegó a la conclusión de que su madre había tenido una relación con Palito Ortega. Todo encajaba. Incluso su rostro reflejaba una semejanza notable con la juventud del artista. Sin embargo, no tenía pruebas concretas, solo intuiciones, silencios y una carta manuscrita sin remitente. El camino hacia la verdad. Durante años, Matías guardó ese secreto para sí. Se graduó como técnico electromecánico, trabajó en talleres y fábricas y construyó una vida sencilla pero digna. Sin embargo, la necesidad de respuestas no desapareció con la adultez, sino que se volvió más urgente con el tiempo. A los 35 años, después del fallecimiento de su madre por una enfermedad degenerativa, decidió iniciar una búsqueda formal. Contactó con abogados, se sometió a pruebas genéticas y hasta contrató a un periodista especializado en espectáculos para que intermedie con el entorno de Ortega. Pero el muro de silencio persistía. Me decían que era imposible, que Palito no tenía hijos fuera del matrimonio, que era una familia unida y tradicional. Me hacían sentir como un impostor, relata Matías. No se rindió. En 2012, escribió una carta a Sebastián Ortega, con la esperanza de encontrar en él un interlocutor más joven y empático. Nunca obtuvo respuesta. Ese mismo año, se presentó en un evento público en el que Palito Ortega daba una conferencia. Estuvo a menos de 5 metros de su supuesto padre, pero no se atrevió a decir nada. Sentí que era su mundo, no el mío, que irrumpir ahí era una falta de respeto, que nadie me creería. Me volví a casa en silencio. Como siempre. El giro inesperado. En 2024, Matías conoció a una joven periodista del interior.
quien había estado investigando historias de hijos no reconocidos de figuras públicas. Ella fue quien decidió ayudarlo a contar su historia desde otro ángulo: el humano, el emocional. No como un escándalo mediático, sino como una historia de búsqueda, de identidad, de verdad. Juntos, reconstruyeron el rompecabezas, las fechas, los encuentros, las pruebas genéticas que, aunque no oficiales, mostraban un 98% de compatibilidad con la rama paterna de Ortega. Incluso lograron el testimonio de un músico retirado, que confirmó haber visto a Alejandra y Palito juntos en 1969. Fue esa investigación, publicada en forma de libro testimonial bajo el seudónimo El Hijo de la Sombra, la que finalmente llegó a manos del entorno de Ortega. Según fuentes Forecasta, cercanas, fue Evangelina Salazar quien leyó el manuscrito y se lo acercó a su esposo. Esa lectura, conmovedora y directa, habría sido el catalizador final que lo empujó a dar el paso que tanto se resistió a dar. El día del encuentro, el 3 de mayo de 2025, Matías recibió una llamada inesperada. Una voz masculina, pausada, serena, le dijo: «Soy Ramón. Me gustaría que nos viéramos si estás dispuesto». El corazón le latía como nunca. Después de medio siglo de preguntas, tenía ante sí una posible respuesta. El encuentro tuvo lugar en una casa discreta de Pilar, sin cámaras, sin prensa, solo ellos dos y un silencio que lo decía todo. Según confesó Matías a su círculo íntimo, el momento fue uno de los más humanos que había vivido en su vida. Se sentó frente a mí, me miró durante un rato largo y después me dijo: «No sé qué decirte, solo que te pido perdón. Te reconozco como mi hijo, no tengo dudas, y aunque no pueda devolverte el tiempo, quiero que sepas que estoy acá y que ahora sé quién sos». Una historia aún abierta. Desde entonces, Matías ha decidido mantener un perfil bajo. No ha dado entrevistas televisivas ni ha solicitado un proceso judicial de filiación. No me interesa el dinero ni el apellido. Solo quería que él supiera que existo, que mi madre no mintió, que hay un rincón de su historia que también es mío. El reconocimiento de Palito Ortega ha conmovido a miles de personas. En redes sociales, la historia fue tendencia con etiquetas como «Nuna Palito y su hijo» y «Villas nunca es tarde». Muchos usuarios compartieron experiencias similares, generando una ola de empatía pocas veces vista. La herencia emocional, reconciliación, familia y legado a los 84 años. La historia de Palito Ortega y su hijo fuera del matrimonio no es solo una crónica de secretos revelados, sino un espejo emocional en el que miles de personas se han sentido reflejadas. A sus 84 años, el artista argentino decidió reescribir su historia personal y familiar con un gesto de humanidad sincera: aceptar públicamente a Matías como su hijo. Pero ¿qué ocurre después del perdón? ¿Cómo se reconstruyen los lazos rotos por medio siglo de silencio? ¿Qué reacciones provoca un reconocimiento tan tardío en una familia consolidada, famosa y ante un país entero que lo vio crecer como ídolo? En este tercer capítulo abordamos la herencia emocional de esta revelación, desde los silencios de la familia Ortega Salazar hasta el reordenamiento de una vida marcada por la negación, pasando por el impacto que esta historia ha tenido en la sociedad, los medios y la imagen de uno de los últimos grandes íconos populares de la Argentina. Una familia que guarda silencio. Desde que Palito Ortega admitió públicamente la existencia de un hijo extramatrimonial, todos los ojos se posaron sobre su familia oficial. Evangelina Salazar, su compañera de vida durante más de 50 años, ha sido una figura discreta, pero central en esta trama. Se especuló mucho sobre cómo habría reaccionado ante la noticia y qué rol habría jugado en el proceso de acercamiento entre padre e hijo. Lo que se sabe, según fuentes confiables del entorno familiar, es que Evangelina fue parte activa de la decisión de Palito. Le habría dicho una frase clave: «No podemos cambiar el pasado, pero sí podemos elegir cómo vivir el futuro».
Esa frase fue, según quienes la escucharon, lo que impulsó al artista a enfrentarse a su mayor miedo: el juicio público. Ninguno de los 6 hijos del matrimonio ha dado declaraciones formales, aunque trascendió que Sebastián Ortega, el más conocido de todos, mantuvo una conversación privada con Matías días después de la confesión pública. «No te juzgo. Si vos sos mi hermano, bienvenido», habría dicho. Sin embargo, el clima en la familia está lejos de ser armónico. Si bien no hubo enfrentamientos abiertos, los allegados hablan de días tensos y procesos individuales para asimilar la nueva realidad. Algunos lo tomaron con madurez, otros con desconcierto. No es fácil para nadie aceptar que la narrativa familiar construida durante décadas ahora tiene una grieta tan profunda. La reconstrucción tardía, Matías, por su parte, sigue transitando este nuevo capítulo con humildad y cautela. Recién reconocido, intenta encontrar un equilibrio entre el deseo de acercarse y el respeto por los tiempos de una familia que aún lo ve como un extraño. Ha optado por no reclamar su lugar en la herencia legal ni utilizar el apellido. «No busco un apellido famoso, ni figurar en los medios. Quiero construir un vínculo emocional, no jurídico. Ya tengo 55 años. Lo que quiero es paz», explicó a su círculo íntimo. De hecho, ha comenzado un proceso terapéutico para manejar la carga emocional de toda una vida marcada por la invisibilidad. Reconstruir una identidad lleva tiempo, sobre todo cuando esa identidad te fue negada por tanto. «Hoy estoy conociendo a mi padre, no al cantante, sino al hombre detrás del escenario», dijo en una charla confidencial. Palito, por su parte, también ha iniciado terapia familiar. En una entrevista reciente con una revista cultural confesó: «No quiero que esto quede como una simple anécdota. Quiero reparar, aunque sea con gestos. Empezamos a vernos cada semana. Es raro, claro, porque es todo nuevo. Pero también es hermoso. Estoy viendo mis gestos en otro rostro. Es fuerte». Reacciones sociales y mediáticas. La sociedad argentina, profundamente emocional y familiar, reaccionó de manera dividida pero en general comprensiva ante el anuncio. Si bien algunos sectores lo criticaron por haber esperado demasiado, otros lo elogiaron por su valentía. Las redes sociales fueron una muestra del termómetro popular. Mensajes como «nunca es tarde para hacer lo correcto» o «el reconocimiento a los 84 vale más que toda una vida de mentiras» se multiplicaron. Varias organizaciones de derechos de hijos no reconocidos aprovecharon el caso para visibilizar sus luchas. La historia de Matías no es única. Hay miles de hijos buscando un lugar en su historia. Que una figura pública como Palito Ortega reconozca esto es un precedente poderoso, dijo Ana Valverde, fundadora de la ONG Identidad Verdadera. Los medios internacionales también replicaron la historia. Desde España hasta México, pasando por Colombia y Chile, se publicaron artículos sobre el caso Palito. En algunos se lo retrató como un gesto de redención tardía, en otros, como una grieta en la imagen de una familia modelo. Pero en todos, el impacto fue innegable. Incluso Netflix habría iniciado conversaciones preliminares para adaptar la historia en formato docuserie, centrada en la historia de vida de Ortega y el giro final de su reconocimiento tardío. Aunque aún no está confirmado, una fuente cercana reveló: «Es una historia con todos los ingredientes: fama, silencio, drama, redención». El legado reescrito. Reconocer a un hijo a los 84 años no solo modifica la vida del hijo, sino también el legado del padre. En el caso de Palito Ortega, esto adquiere una dimensión casi épica. Durante décadas, su imagen fue símbolo de la familia tradicional, del éxito basado en la meritocracia, de los valores religiosos. Hoy, esa imagen se vuelve más humana, más real, no por eso menos admirable. Durante años lo vi como un mito. Ahora lo veo como un hombre que se equivocó, como todos, y que tuvo el valor de admitirlo. Eso lo hace más padre que antes, dijo Matías.
Este cambio también interpela a toda una generación de artistas que, en su tiempo, naturalizaron el ocultamiento, los hijos negados, las dobles vidas. La confesión de Ortega actúa como un espejo retroactivo para una época que no siempre permitió vivir con verdad. Un final abierto. A esta altura, muchos se preguntan, ¿y ahora qué? ¿Habrá un acto público de integración familiar? ¿Una foto de todos los hijos juntos? ¿Un reconocimiento legal formal? La respuesta más sincera la dio Ortega en una reciente entrevista radial. No sé qué pasará. Solo sé que quiero estar cerca de él, de su historia. Escucharlo. Aprender. Perderme menos momentos. Ya perdí demasiados. Matías, por su parte, ha sido invitado a una de las cenas familiares privadas que Evangelina organiza una vez al mes. Fue raro, pero me sentí parte, aunque sea por un rato. Confió. La historia no tiene final feliz en el sentido clásico. No hay abrazos multitudinarios frente a las cámaras ni reconciliaciones públicas emotivas. Pero hay algo más valioso. El inicio de un vínculo sincero, sin máscaras, sin guión. Y en ese inicio, a los 84 años, Ramón Palito Ortega está escribiendo el capítulo más humano de toda su vida. El valor de aceptar, el poder de sanar. Esta historia no es solo sobre un hijo no reconocido. Es sobre el peso de las decisiones, sobre los silencios que se heredan, sobre el derecho a saber quiénes somos. Es también una historia sobre el amor, aunque llegue tarde, y sobre el coraje de decir, sí, es mi hijo. Palito Ortega no buscó excusas. No culpó al contexto ni a la época. Aceptó su error, lo reconoció y lo enfrentó con la entereza que pocos en su posición tendrían. Y con eso, no solo cambió la vida de Matías, sino que inspiró a una generación a hablar, a preguntar, a sanar. A los 84 años, Ortega no deja solo un legado de canciones inolvidables, sino una lección de vida. Nunca es tarde para hacer lo correcto.